María, Marta estaba haciendo la cocina, estaba cocinando, y dice que su hermana estaba a sus pies. ¿Qué hacía ella? ¿Qué estaba haciendo ella? Oyendo su palabra. Aleluya. Vamos a ubicarnos en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Estamos ahí. Espero que estemos disfrutando, hermano, de la lectura y de la meditación de esta gloriosa palabra que tiene que ver con... Pero necesitamos orar, pedir al Señor que nos ayude. Padre, sin ti nada podemos hacer. Nos reunimos en este día, Padre, para glorificar tu nombre, exaltarte, y también, Señor, para permitir que por tu Espíritu, Señor, tú nos traigas tu palabra y continúe obrando en nuestras vidas, que nos ayude. Hay tanta gloria en este libro, Dios, que verdaderamente nos quedamos, Señor, muy cortos de palabras para poder expresar aquello que solamente tú podrías expresar, oh Dios. Necesito, oh Dios, la ayuda tuya por tu Espíritu para poder comunicarla. Y también tu amada iglesia aquí, tus amados hijos aquí, necesitan para poder entender. Como dice Pablo, que tú nos des espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Ayúdanos, oh Dios, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Estamos aquí en el libro de Apocalipsis y no vamos a pasar del capítulo 1, como tampoco la semana pasada pasamos del capítulo 1, porque verdaderamente que yo creo que de este libro, amados, pues podemos decir lo que dijo la mujer de Samaria con relación al pozo. ¿Qué fue lo que ella dijo? Que el pozo es hondo y yo no tengo cómo voy a sacar tanta agua si el pozo es hondo. ¿No es cierto, hermano? La palabra de Dios es profunda, la palabra de Dios es una fuente inagotable, es medicina a nuestros huesos, es nuestra fortaleza. Yo le doy gracias a Dios todos los días por lo glorioso que es su palabra. Aquí estamos, Juan había escrito el Evangelio según San Juan. Usted ha notado que cuando él escribe el Evangelio según San Juan es diferente a los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Usted nota que se proyecta Jesucristo el hombre, se proyecta Jesucristo sus milagros, sus parábolas, pero cuando llega al Evangelio según San Juan tenemos una fotografía, cómo comienza el libro. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y en ese libro pues uno ve ese despliegue, pero hay algo tan excepcional, como el tema dice, ¿verdad? La excepcionalidad del libro de Apocalipsis. Es un libro excepcional porque sabe que la revelación de lo que tiene que ver con Jesucristo hubiese quedado incompleto si nos quedamos con el simbolismo del Antiguo Testamento. Los 39 libros del Antiguo Testamento, el simbolismo, que la túnica de pieles, que la simiente, que el arca de Noé, que el tabernáculo, que el sacerdocio levítico, todo ese simbolismo, todo apuntaba hacia el Cordero de Dios. Luego encontramos en los evangelios, pues, encontramos un cuadro, y ciertamente el cuadro es verdaderamente, ¿cuál es el cuadro? Varón de dolores, Isaías 53, experimentado en quebranto, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, nosotros vemos un cuadro muy hermoso, pero aún incompleto. Y por ello, ya todos los apóstoles habían muerto, como lo dije la semana pasada, solamente quedaba Juan, tenía 90 años de edad, había sido arrestado y había sido trasladado a la isla de Patmos, una isla rocosa que todavía está, y 10 millas
de longitud por 6 millas de largo aproximadamente. Y el Imperio Romano tenía como 200 islas así pequeñas, y ellos tomaban a los prisioneros, a los más malvados, y ellos lo expulsaban de la sociedad y quedaban allí trabajando en las minas de una manera forzada. Ahí está Juan, custodiado, 90 años de edad. Alguien podía pensar, bueno, es un anciano, como decimos, darle un break, darle un chance. No, él dice en el libro por qué razón él se encontraba allí. Y él dice, él estaba allí por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahí estaba. Pero ustedes recuerdan que cuando Pedro tuvo ese diálogo con él en el capítulo 21 del libro de Juan, que Pedro, el Señor arregla cuenta con Pedro y le dice, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Y le hace la pregunta 3 veces. Y luego, finalmente, Pedro le pregunta, ¿y qué de este? ¿Y qué fue lo que el Señor dijo? ¿A ti qué? Como que dice, none of your business, ¿verdad? ¿A ti qué te importa? ¿Qué tal si yo quiero que él esté hasta que yo venga? Y luego se regó el rumor que él no había de morir, etcétera, etcétera. Pero el asunto fue que ahí está Juan, en la isla de Patmos. Ya había el templo y todo en Jerusalén había sido destruido, tal como el Señor había profetizado. Y él estaba en el exilio en la isla de Patmos. Y ahí se encuentra. Entonces aquí nosotros ahora nos encontramos en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Este libro pues tiene un carácter muy peculiar. ¿De qué se trata el libro? Bueno, lea el primer versículo. Mira. El tema, la temática del libro. ¿Sabe que nos perdemos en el bosque mirando los árboles? ¿Sí? ¿Me entienden? El propósito del libro no es que encontremos y descubramos quién es el anticristo, aunque hable del anticristo. No es la bestia que sale del mar con 4 cabezas, y de eso lo vamos a mencionar. No es la gran ramera, Apocalipsis capítulo 17, y se puede hablar de la gran ramera. No es la culminación de los siglos que está envuelto en ese libro, y tenemos que hablar de la comunicación. ¿Cuál es la temática? Lo dice la primera 4 palabras, la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. En otras palabras, el Evangelio de Juan nos da un cuadro incompleto. Pero aquí en Apocalipsis, Dios en su amor, en su misericordia, quiere darnos un cuadro majestuoso. Cuánta majestuosidad, cuánta belleza, cuánta gloria encontramos nosotros solamente en el primer capítulo. Díganme, todavía faltan 21 capítulos para entrar. Entonces el libro es una revelación, es un descubrir del velo. Yo le explicaba a usted que una obra de arte, usted va a ver una obra de arte en un museo, nadie lo ve, está completamente tapado por un lienzo, ¿verdad? Una pintura, un Picasso, una Mona Lisa, una estatua de Michelangelo o algo similar. Usted va al museo aquí, donde nosotros vivimos, tenemos la dicha que uno de los mejores museos está acá, en los Estados Unidos, aquí en Nueva York, y usted puede ir al Museo de Historia Natural o a cualquier otro de las artes, y hay un despliegue, y todo el mundo se queda anonadado cuando ve la belleza de la Mona Lisa o de un gran escultor. La revelación, quitar el velo, está escrito. ¿Quién da la revelación? Es la revelación que viene de Dios. Se la da Jesucristo, la envía por un ángel y se la pasa a su siervo Juan para que él la comunique a las 7 iglesias. Es decir que Dios le dice, el Señor le ordena a su siervo Juan y le dice, escribe en un libro. Escribe lo que en un libro y envíalo a las 7 iglesias que está en Asia Menor. Es decir que entonces Juan tuvo que escribir el libro de Apocalipsis, ¿cuántas veces? 7 veces, porque habían 7 iglesias. Es decir que él de alguna manera consiguió pergamino, él tenía visitas, personas que le visitaban en la cárcel, y había una ruta postal
que iba en la región de Asia Menor, y entonces ese mensajero tomaba el pergamino y lo llevaba a las iglesias. Y Dios, en el caso del libro de Apocalipsis, no es el asunto que fue Juan que escribió el libro de Apocalipsis, sino que fue una revelación, y el Señor Jesucristo mismo dice, escribe, le está dictando el contenido del libro. Es decir, que es un libro sumamente maravilloso. Viene por una revelación. Mire la secuencia. Dios, al Hijo, al ángel, a Juan, y aquí estamos nosotros, 2000 años después, espigando, siendo enseñado, instruido, corregido por medio de esa palabra. Dice aquí, ¿por qué fue dado el libro? Bueno, fue dado para manifestar lo que ha de acontecer pronto. Así dice, lo que ha de acontecer pronto. Y note usted, hermano, que ¿por qué debemos leer el libro? ¿Sabe por qué, verdad? La Biblia tiene 66 libros. Y leer todos los libros de la Biblia es una gran bendición, es gran edificación. Leer Génesis, leer los evangelios, leer los salmos. Pero ningún libro de los otros 65 libros dice lo siguiente. Versículo 3. Bienaventurado, dichoso el que lee. Número 1. Los que oyen. Número 2. Los que oyen la palabra de esta profecía. Y tercero, oye, lee, guarda. ¿Por qué? Porque son los hacedores de la palabra los bienaventurados. Por eso que el Señor constantemente a nosotros, la iglesia, nos repite las cosas. Dios es repetitivo, nos repite. ¿Recuerdan los muchachos? ¿Cuántas veces dijo? Usted le dijo a su hijo una sola vez. ¿Cuántas veces tiene que repetirse? Hasta que tiene que coger y propinarle un azote. ¿Cuántas veces que dijo que baje esa basura? Ya son las 10 de la noche y todavía está ahí. ¿Recuerdan, hermano? O todavía algunos están pasando por eso, ¿verdad? Ok. Pero el punto es que Dios es repetitivo porque Él conoce que somos tardos, que somos oidores olvidadizos. Y el Señor, gracias al Señor que no se da por vencido, que es paciente para con nosotros. Entonces, una promesa. Recuerde que, amados, cuando llegó el mensajero a la iglesia de Pérgamo, Tiatira, ellos no tenían Biblia como nosotros. Estamos claros, ellos no tenían una Biblia. El mensajero venía y el mensajero le entregaba la carta. Esta carta procede de Juan, lo conocían, el venerado apóstol que está preso en la isla de Patmos. Y tomaban la carta, el pergamino completo, y comenzaban a leer el contenido de esos 22 capítulos, que toma quizá 1 hora y algunos minutos para leerlo en su totalidad. Entonces ellos no podían tener una copia, es decir, que ellos estaban muy atentos, como están ustedes hoy, muy atentos a la lectura, muy atentos a la palabra. No quería perder una palabra porque es palabra de Dios. Y así es que se oye, amado, la palabra de Dios con atención, con ahínco, como si fuese el mismo mensaje que estemos escuchando. ¿Ves? Entonces dice aquí que hay una bendición impartida. Mire aquí versículo 4 en el manuscrito que yo escribí, ¿verdad? Una introducción excepcional. Entonces está la salutación, está la bendición, está la doxología, que significa gratitud, está la anticipación, la autorrevelación y una explicación. Y ahora vamos a leer un poco ahora. Vamos ahora aquí, en este punto, vamos entonces a comenzar a leer el libro de Apocalipsis partiendo del capítulo 1, donde nosotros nos encontramos. Comienza de esta manera: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró
o la manifestó enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así comienza. Él no dice por medio de su apóstol. No usa la palabra apóstol ni un título, simplemente un siervo, como somos nosotros. Ese siervo llamado Juan, ¿cuál es su credibilidad? Bueno, él es testigo. Él ha dado testimonio. Él ha dado testimonio. Él lo dice en el Evangelio según San Juan. Vimos su gloria, ¿recuerdan? Vimos su gloria. Gloria del unigénito, lleno de gracia y de verdad. En el principio era el verbo. Lo que tiene que ver con el verbo, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos palpado con nuestras propias manos, tocante al verbo de vida. Él estuvo con nosotros, Emmanuel. Si hay uno que puede hablar con propiedad de Jesucristo, aunque todos podían hablar, Juan lo palpó, Juan lo tocó. Creo que el único que pudo escuchar el palpitar del corazón del Señor cuando se recostaba en su regazo, hermano. Es decir, que él podía decir: yo soy testigo, y han transcurrido ya más de 40 años que él había visto al Señor y que el Señor había ascendido a la diestra del Padre. ¿Cuándo fue la última vez que Juan vio a Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que Juan vio a Jesús? Cuando él ascendió a la diestra del Padre, ¿no? ¿Es cierto? ¿Recuerdan? Y él estuvo, después que resucitó de entre los muertos, él estuvo, ¿cuántos días estuvo? 40 días, hermanos. Esto no es un asunto que vino y se le apareció a 2 o 3 y... No, él estuvo 40 días y el escritor Lucas dice... pruebas indubitables, pruebas que se pueden comprobar. Y Pablo dice, él se apareció a las mujeres, se apareció a los caminantes de Maús, y luego dice, y a mí se me apareció como a un abortivo, y luego dice, es más, en 1 Corintios 15 dice, se apareció a 500 hermanos juntos. Hermanos, 500 hermanos vieron al Señor resucitado. ¿Para qué? Y dicho sea de paso, ningún incrédulo estaban entre ellos, eran hermanos. Esto es importante porque la gente quiere que uno le pruebe. Oh, no, el Señor se revela a los que creen. El Evangelio viene, creemos, nos impacta, y Él comienza a revelarnos su palabra, a revelarnos sus caminos. Y dice entonces que ha dado testimonio de la palabra de Dios, dio testimonio en eso. Recuerda, él lo vio no solamente cuando él ascendió. ¿Y qué tal cuando él se transfiguró? Él estaba presente. Se llevaba 3 siempre, ¿recuerdan? ¿Quién era? Jacobo, Juan y Pedro. Y usted recuerda, ¿qué aconteció cuando llegó en el monte, allá en Mateo 18, si mal no recuerdo? Dice que ahí estaba Elías y Moisés, y los otros discípulos estaban al pie del monte, los otros discípulos, y él dice que él se transfiguró delante de ellos. En otras palabras, una manera de poder verlo, de poder entenderlo, puede usted pensar en el arca. ¿De qué era hecha el arca? 2 materiales, de madera, de acacia, ¿y de qué? Oro. Cuando usted miraba el arca, usted miraba ese oro, pero era también de madera. ¿Qué significa? Cristo el hombre, Cristo es Dios, su divinidad. Y ellos estaban acostumbrados a ver la madera, a ver su humanidad. Y Él muchas veces le había dicho a ellos, yo y el Padre somos uno. Nosotros somos uno. ¿Cuánto tiempo tengo contigo, Felipe, y no me conoce? El que me ha visto a mí, ¿a quién ha visto? Ha visto al Padre. Es decir, hermano, nosotros al conocer a Jesús, aunque no lo conocemos con estos ojos, ya nosotros en nuestro espíritu, en nuestra conversión, nosotros ya hemos comenzado a conocerle y lo veremos cara a cara algún día. Pero al conocerle a Él, ya conocemos al Padre. No necesitamos nosotros, hermano. Recuerden, el Padre es invisible.
O sea, antes de la encarnación, el Espíritu Santo naturalmente es invisible. Cristo, el Verbo, era invisible. Y por causa de la redención, Él se hizo carne y Él optó por continuar con una figura de hombre. Esto es algo, hermano, que yo no sé si usted medita en esto. Él pudo haber regresado al patrón original y ser invisible. ¿Pero por qué? Porque Él se hizo carne. Y Él sabe lo visual que somos, hermano. Usted aprecia algo que ve. Nosotros somos dados a eso. Y nosotros tendremos el privilegio de también verle. Le veremos tal cual es. Ahora, dice aquí entonces, dice de las cosas que ha visto. Mire esto. Urgencia, el versículo 3. La bendición espiritual. Bienaventurado al que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Esto es para nosotros. Los que leen, lo que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas. Porque el tiempo está cerca. Eso se repite 7 veces. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Ahora viene aquí viene ahora el saludo de Juan. Y en el saludo de Juan participa la deidad o la Trinidad. Yo creo que usted lo vea en la Biblia. Él dice en el versículo 4, Juan, ahora viene, recuerde, él está escribiendo, el Señor le había dicho a él, escribe. Y él está aquí, cuando uno va a escribir, uno primeramente da una introducción de quién es que está escribiendo. Él dice, Juan. Él no dice, como apóstol Juan. No, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Cuál es la condición? O sea, están en Asia, pero ¿cuál es la condición más importante? No es geográficamente, sino espiritualmente. ¿Cómo estaban las 7 iglesias de Asia en gracia y en paz? ¿Cómo está la iglesia, el cuerpo de Cristo, en la redondez de la tierra? Cada hermano nacido del Espíritu está en gracia y en paz. Porque la gracia, primeramente viene la gracia manifestada, porque por gracia somos salvos, por la fe, no por obra para que nadie se gloríe, es un don de Dios, y a resultado de ello viene la paz de Dios y paz con Dios, porque el hombre es enemigo de Dios, el hombre está destituido de la gloria de Dios y el hombre necesita ser reconciliado con Dios. Gracia y paz a vosotros. Y ahora aquí viene la deidad. Aquí usted va a ver la deidad, la Trinidad. ¿Cómo se ve aquí? Bueno, del que es y que era y que ha de venir. El que es, el que era y el que ha de venir. Tiene que ver con Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y luego dice, los 7 espíritus que están delante de su trono, los 7 espíritus. Aguarda un momento, hay 7 espíritus, no, un solo espíritu. Un solo espíritu que en Isaías 11, versículo 2, habla que reposará sobre él, ¿lo ha leído? Espíritu de Jehová, espíritu de consejo, espíritu, en otra palabra, es la obra séptuple del Espíritu de Dios, la obra séptuple del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en Jesucristo como consejero, como inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. En Isaías, usted lo puede leer en Isaías capítulo 11, versículo 2, están delante de él. En otras palabras, está hablando de los ministerios del Espíritu de Dios. Él es el Espíritu de sabiduría, de consejo. Ese es el Espíritu que habitaba. Y no dice 6, sino 7, porque 7 es el número de ¿qué? Plenitud. Usted lee, por ejemplo,
en los evangelios dice gracia sobre gracia, y dice en Colosenses, en él habita toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios habita en Jesucristo. Y dice, y de su plenitud tomamos todos nosotros, de su espíritu tomamos todos nosotros. Luego dice, los que están delante de su trono. Y de Jesucristo, mire esto aquí, hermano, de Jesucristo, el testigo fiel, el testigo fiel. ¿Por qué será que él se ha llamado testigo fiel? Bueno, de él testificaron todos desde Moisés, que escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Él es el testigo fiel en todo el desarrollo de las Escrituras, desde el Antiguo Testamento, el testigo fiel, el testigo fiel. El testigo, el único que ha visto al Padre y lo ha podido declarar. Él dijo, nadie, ningún hombre ha visto a Dios. El unigénito que está en el seno del Padre, él ha visto a Dios y se lo vengo a declarar. Entonces, él es llamado el testigo fiel. Pero también, usted va a notar, aquí, usted lo que está notando aquí, que aquí está dando, comienza a darnos diferentes características, que son 10 ahí, diferentes características, son 10 en el libro de Apocalipsis, diferentes características del Hijo de Dios, usted lo va a ver. Dice aquí, dice, el primogénito de los muertos. ¿Primogénito qué significa? Primogénito significa primero, ¿verdad? Primogénito, estamos claros. Primogénito significa primero. Ahora, ¿por qué es que Jesús es llamado el primogénito de entre los muertos? Porque nosotros sabemos que Elías y Eliseo resucitaron muertos en el Antiguo Testamento. Nosotros sabemos que Jesús resucitó a 3 personas, si mi mente estoy alineado a la Escritura, si mal no recuerdo fueron 3, Lázaro entre ellos, resucitó de entre los muertos. ¿Pero qué pasaron con esos muertos? Ellos murieron, todos murieron. ¿Por qué murieron? Porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, ¿por qué Jesucristo era imposible que permaneciese en la tumba? Porque la tumba es para pecadores. ¿Estamos claros? La tumba es para pecadores. Y aunque nosotros siendo redimidos, vamos a la tumba. A no ser que el Señor venga antes, que sería mucho mejor. Pero no hay problema, sea que vivamos o muramos, ¿de quién somos? Somos del Señor. ¿Estamos claros? O sea, no importa. Si muere, está con Cristo. Y si el Señor quiere que viva 100 años, estará con Cristo. Pero el primogénito, porque Él es el primogénito. Usted recuerda esa palabra de las primicias en el Antiguo Testamento. Cuando el primer fruto que se recogía, o sea, lo primero que se recogía de una cosecha era dedicado a Jehová. Y lo cogían, la primera canasta, y la mecían y la presentaban delante de Jehová en el templo. ¿Qué significa? Le decía al sacerdote, mira cómo Dios me ha bendecido. Aquí están las primicias. Y cuando el sacerdote miraba las primicias, y él miraba que era, digamos, era una cantidad bastante grande, dice, oh, bendito sea el eterno Dios que te ha bendecido con toda esa bendición. Porque eso significaba que eso solamente era un ejemplo de esa finca que estaba llena. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando dice aquí que Cristo es el primogénito, es el primero que resucitó para jamás morir. Eso es lo que significa. El primero que resucita de entre los muertos con una vida inmortal, con una vida incorruptible, significa entonces que vienen el resto del fruto. Fíjense, en todos los cementerios del mundo, tenemos personas que han muerto en Cristo, ¿verdad? No solamente eso, los que murieron en las Torres Gemelas, creo que fueron casi 3.000 personas que murieron, ¿no? Ahí habían cristianos, hasta pastores murieron allí. Fueron calcinados, desaparecieron básicamente. El Señor le va a dar un cuerpo glorificado. Tenemos los que han muerto en alta mar, los que han muerto en la guerra, millares y millares y millares y millares y millares. Pero para que eso resucite entre los muertos, alguien tenía que vencer el pecado, la muerte
Cristo Jesús. Por eso es que cuando vienen las mujeres a visitarlo en la tumba. ¿Por qué fue la pregunta que le hicieron los ángeles? ¿Por qué buscáis entre los muertos? Aleluya. ¿Por qué está buscando aquel que la muerte no le corresponde a él? ¿Por qué tú estás buscando entre los muertos al que vive? Al que vive. Y porque Él vive que nosotros, mira hermano, de toda la enseñanza bíblica, una de las más gloriosas, y son todas gloriosas, es la resurrección de los muertos. Saber que Cristo resucitó de los muertos. Saber que Él venció el pecado, que Él venció a todos sus enemigos y que Él resucitó triunfantemente el tercer día. Es la garantía que nosotros, esto no es un cuento, es una realidad, que nosotros, que el familiar tuyo que murió, tu hermano, tu tío, quien sea, va a resucitar entre los muertos. Y que va a resucitar con un cuerpo glorificado. Y por eso es que le llama el primogénito de los muertos. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, él habla. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 15? Que tú siembras un grano. Y que tú siembras algo corruptible. ¿Qué pasa con el grano? Cuando tú siembras, digamos, granos de habichuelo, de maíz. Eso se pudre, se abre, pero dentro de ese grano está el germen de vida, que por algo que solamente Dios puede hacer, eso sale así, se va, usted ve esa pequeña hojita es como una resurrección y tú lo ves que brota. Cristo fue sembrado, resucitó entre los muertos y ahora falta el resto de la gavilla, el resto del fruto, que son todos los que han muerto, todos los que van a morir, para que se complete el número de los salvados. Entonces dice, le llama a Él el primogénito de los muertos. Y no solamente eso, el soberano de los reyes de la tierra. El soberano significa el que está sobre todos los reyes de la tierra. ¿Por qué? Él es rey de reyes y señor de señores. Ahí está. Ok. Ahora dice aquí viene lo que tiene que ver la obra pasada, presente y futura. ¿Qué es lo que? El que nos amó. El que nos amó. Pero yo busqué esa palabra, el verbo amar. Porque en el ser humano, el amor no es como el amor divino. Porque nosotros nos amamos, no sabemos amar apropiadamente. El amor, cuando Dios dice que Dios ama, que Dios le amó a usted, no es un amor que con el tiempo comienza a mermar o a bajar de temperatura. ¿Sabe cómo lo dice él? Cuando Israel era muchacho, yo le amé. ¿Recuerdan? Y de Egipto, llamé a mi hijo. Y Israel era rebelde. Y luego le dice, con cuerdas de amor yo te he amado. Yo te he amado con cuerdas de amor. Y lo ilustra con la ilustración de Gomer, la ramera, y una mujer prostituta que le es infiel al profeta, y aún así va él y la busca en los prostíbulos donde ella fue vendida, y allá la busca y está completamente sucia, completamente ultrajada, y va y paga el precio. Así ha sido el Señor con nosotros, porque nosotros, por causa del pecado, éramos todos adúlteros, habíamos pecado, habíamos traicionado a Dios, y por medio de Jesucristo nos ha limpiado por medio de su sangre. Dice que nos amó y nos continúa amando. ¿Qué hizo? Nos lavó de nuestros pecados y nos continúa lavando de nuestros pecados. ¿Cuál fue el medio? Por medio de su vida. La vida está en la sangre, con su sangre. Y aquí viene ahora, aquí está proyectando el futuro. Mire esto, como decíamos en la clase, ya para el Señor todo está terminado. Nosotros miramos el libro de Apocalipsis como algo que se va a cumplir, pero en la mente del Señor está claro, todo Él lo ve completamente terminado, ¿me entiendes? Completamente terminado. Es como por ejemplo, poner un ejemplo. Por ejemplo, usted ha visto esos rompecabezas, que a los niños les encanta eso, y para nosotros es una frustración, porque ellos lo hacen más rápido que nosotros. Siempre le compramos rompecabezas. Entonces, usted ve el cuadro está completo. Y por ejemplo, si usted ha formado cada pieza anteriormente, usted se le hace fácil unir. Usted comienza, bueno, veo aquí agua,
significa que una escena en la mar, veo un botecito, y como veo la parte de un botecito, voy a buscar toda la partecita y voy encajando cada partecita hasta que forme el cuadro. Pero el niño no sabe eso. Bueno, nosotros vivimos tratando de encajar las piezas. Dios tiene el cuadro completo. Dios ve todo terminado. Terminado está, consumado es, completo está, Él ve el cuadro completo. Y aquí ya, miren lo que dice, habla de nuestra vida pasada. Él nos amó, Él nos lavó, pero ¿cuál es el fin de nuestra salvación? Reyes y sacerdotes. Ahí lo dice, míralo ahí. Nos hizo, ¿por qué? Porque Él es Rey de Reyes, escuche, Rey de Reyes. Si dice Rey de Reyes, eres el Rey con R mayúscula. ¿Y los demás reyes quiénes son? No estamos hablando de los reyes impíos de la tierra, ¿me está entendiendo? No estamos hablando de otros reyes que odian a Dios, que no, Rey de Reyes. Entonces, reyes. Y dice dos cosas, reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Nosotros lo vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 18. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de... ¿Y qué era Melquisedec? ¿Cuántas funciones tenía? Rey y sacerdote. ¿Ustedes están entendiendo, hermano? Todo encaja, todo. La Biblia es su propio intérprete. Entonces, si Melquisedec fue una figura de rey y sacerdote, Cristo es el cumplimiento del sacerdocio no levítico, porque era terminante, sino según el orden de Melquisedec, rey y sacerdote. Y como Él es rey y sacerdote, y nosotros somos parte de su vida, de su carne, de su cuerpo, de todo lo que es Él, entonces dice, nos hizo, no que somos. ¿Ustedes captaron eso? Yo soy, ¿sabes? El evangelio prepotente, yo soy un rey. Por favor, cálmate. Aquí dice, nos hizo, tú no eres nada. Mantente en el lugar de nos hizo. No eres nada, nos hizo. Alguien lo hizo por mí. Alguien pagó el precio por mí. Alguien fue que me redime. Nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para qué lo hizo? Ahí está el propósito. ¿Para qué? Para su padre. Para su padre. Y dice... Es como dice, ahora viene a mi mente ese pasaje, creo que en 1 Corintios al final, que dice que todo lo que está, todo cabo suelto será otra vez atado, todo poder será suprimido, y luego el Hijo mismo, lo ha leído, se someterá al Padre para que el Padre sea el todo. ¿Se acuerdan de lo que está hablando? El todo, en todo. El Padre será el todo. El todo en el Hijo y el todo en su iglesia, para que Él sea el todo y en todo. Dice entonces, nos hizo rey y sacerdote para su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, amén. Versículo 7, he aquí que viene con las nubes. ¿Cómo se fue? ¿Recuerdan? Varones Galileos, ¿por qué estás mirando? ¿Recuerdan ese pasaje? Este mismo Jesús, Él estaba en el monte de los Olivos y estaba hablando con ellos. ¿Recuerdan? Estaba hablando con ellos. Esa fue la despedida. Esto tuvo que ser una cosa extraordinaria, hermano. Estaba en el monte de los Olivos y de repente fue alzado la Shekinah. ¿Recuerdan la gloria? Como la gloria del Antiguo Testamento, la Shekinah, Él es la gloria. Fue alzado y dice que una nube lo ocultó de sus ojos. ¿Y qué le dijeron los dos varones? Varones Galileos, ¿por qué se estáis mirando? Este mismo Jesús que habéis visto subir al cielo, ¿qué dice? De la misma manera regresará. Por eso explica aquí, viene con las nubes. Y aquí viene algo que en ese tiempo tenía que hacer una pregunta. Alguien tenía que hacerse la pregunta. ¿Cómo es posible que todo ojo le vea? Ahora es posible aún si lo tomamos desde el punto de vista de los artefactos electrónicos. Usted sabe que acontece algo en 2 minutos y en asunto acontece en estos momentos
Y en un par de minutos esa información llega a cuántas partes del mundo. Todo el mundo ve lo que está aconteciendo. Es una cosa increíble. Dice aquí, dice entonces, todo ojo le verá. Mire esto. Y los que le traspasaron. ¿Quiénes fueron los que traspasaron? Su pueblo. Particularmente su pueblo le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Versículo 8. Dice ahora, yo soy. Es como decir, yo soy la A y la Z. Alfa, primera letra del alfabeto griego, porque fue escrito en griego primero, este libro. Omega, alfa y omega, principio y final. Yo soy todo. Yo soy todo. Dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir. Y si todavía no lo capta, yo soy el Todopoderoso, el que le apareció a Moisés en la zarza ardiendo, el Shaddai. Ese soy yo. El que ardía en la zarza, el Todopoderoso. Ese soy yo, el Todopoderoso. Y le dice, aquí comienza él ahora a dar estas 10 características que Juan le dio. Si ustedes quieren marcarlo, yo lo marqué en mi Biblia y se lo voy a poner ahí. Creo que está ahí en mis notas, en el bosquejo que le debo presentando. Las 10 características de Cristo. Esta es la segunda parte de este mensaje y lo vamos a dejar hasta ahí para que lo veamos parte por parte. 10 características de Cristo. Por eso es que es la revelación de Jesucristo. Esas 10 características que usted va a ver ahí. Hermano, al leer esto, es mi oración delante de Dios que la palabra de Dios le impacte y que usted y yo amemos más al Señor. Le amemos más. Le obedezcamos más. Que no lo veamos a Él como mira tú, como un tú, sino como un usted, como el soberano, como el rey, como nuestro amado. Y mira aquí para que usted vaya marcando. Ahora viene y le dice, él está escribiendo y le dice, yo Juan, mire la manera humilde, dice, vuestro hermano, no soy el apóstol Juan, aunque lo es. No soy una de las columnas de la iglesia, porque él había pastoreado en Éfeso y había pastoreado por muchas partes por todos esos años. No. Yo Juan, vuestro hermano, mire, copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Sabe a qué se refiere? Porque las iglesias estaban siendo perseguidas. Le he comentado que César, Roma tenía 10 César. Los 10 César de Roma. ¿Usted quiere saber eso? Hay un libro que se llama así. Los 10 César de Roma. Escrito por un romano también. Ahí yo estudié esto hace muchos años. Y ahí te describe las atrocidades de estos César de Roma, los sanguinarios, los malos, los perversos que eran ellos. Bueno, Nerón fue aquel que él quería reconstruir a Roma. ¿Sabe lo que hizo Nerón? Él quería reconstruir a Roma. Tiene una ambición de arquitectónica. No me gusta estos edificios viejos. ¿Sabe lo que hizo, verdad? Él lo quemó. Y luego, ¿a quién le voy a echar la culpa cuando comenzaron a sospechar que era él? ¿A quién usted cree que le echó la culpa? A estos cristianos que son caníbales, que comiendo el cuerpo de Cristo. Esta gente tan loca, así de... Yo lo oí que decían, comer mi cuerpo, que no coma mi carne, mi sangre. Y lo acusaron de canibalismo a los creyentes. Y tomaba cristianos, le echaba brea, y en sus jardines colgantes le pegaba fuego y luego él pasaba en el carruaje por ahí. Así de cruel. Domiciano era también otro perverso. Y él, mataron a Jacob también a filo de espada. A Pedro lo decapitaron. A Pablo lo mataron. A Matías, dice la tradición, no la Biblia, que murió en África. Y todos ellos murieron. Juan queda vivo para Dios darle este libro. Mira, y
Gloria a Dios, Señor. Gracias, Padre, que tú permitiste todo esto con Juan para darnos esta palabra, porque esto era para nosotros, no solamente para ellos, esto es para nosotros, porque somos parte de la iglesia. Entonces, ya lo hemos de ver cuando hablemos de las ciencias de iglesia. Entonces, le dice aquí, copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. No solamente en la tribulación, sino en el reino. Eso es bueno que lo capte, hermano. No hay reino si no hay prueba. Recuerda que le dije un mensaje que primero es los sufrimientos y la gloria. Cuando usted lee en el Antiguo Testamento, ve los sufrimientos de Cristo y la gloria. Usted sabe que hay creyentes o hay predicaciones, que yo no participo en ninguna de esas predicaciones, porque yo lo veo desde lejos, ¿verdad? Te conozco aunque venga disfrazado. Cuando me vienen a hablar de reino y mis bendiciones y que Dios tiene un plan majestuoso para mí y que yo soy el niño mimado de Dios, ahí está malo, ¿no? ¿Y qué de las pruebas? ¿Qué de los sufrimientos? ¿Qué de lo que dice la Biblia? Que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Hermano, querido hermano, si estás pasando por una situación difícil en tu vida, entiende que eso es parte del plan amoroso de tu Dios, que es parte de su agenda. Y cada persona aquí en la congregación ha pasado dificultades. Yo he pasado las mías. Muchas tribulaciones. Yo le decía a los hermanos en la clase, yo estoy en pie porque el Señor me ha mantenido en pie, porque era para uno tirar la toalla y que para qué, ya, qué. Esto ya y acabo, yo voy a vivir mi vida y cada uno escape por su vida. No, eso es parte del plan de Dios, como Dios a José. Ustedes me echaron en la cisterna, me persiguieron. La mujer de Potifar quiso seducirme. Ustedes lo creían para mal, pero Dios lo tornó para bien. Era el plan de Dios. El plan de Dios. Este es el plan de Dios para Juan. ¿Quién podía pensar que Juan, que habló tanto del reino? Ustedes recuerdan que la mamá de Juan le dijo, mira, yo quiero que pedirte un favor. Digo, sí, cuando vengas en tu reino, yo quiero que todos mis hijos de mi alma, uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje? y mira dónde se encuentra él ahora. En vez de estar sentado, ¿dónde está él? Con un pico y una pala, amarrado a una cadena, rompiendo, pero dice aquí, en la paciencia y el reino. Él sabía que era parte de ese reino. Estaba, versículo 1, en la isla llamada Patmos. Por causa, mire por qué, por causa de la palabra de Dios y de testimonio de Jesucristo, porque yo estaba predicando, pastoreando, haciendo la obra de Dios. Por esta causa estoy en la isla de Patmos. Yo estaba, mira aquí, esto no fue algo de que algo imaginario, de que esto es algo que viene de mi mente. Yo estaba en el Espíritu. ¿Entendemos eso? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. En otra palabra, literalmente, su cuerpo se quedó en la isla de Patmos, en esa cárcel ahí. Pero Dios lo arrebató al tercer cielo y comenzó a mostrarle todas esas cosas, algo completamente espiritual. Yo estaba en el Espíritu. Estar en el Espíritu significa ser dirigido por el Espíritu. No es algo místico, es algo real. Yo estaba en el Espíritu. El hombre carnal no entiende las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque se han de discernir, 1 Corintios 2, espiritualmente. Los espirituales disciernen las cosas que son del Espíritu. Si usted es espiritual y eso es gradual. Usted discierne las cosas del Espíritu. Lo que yo estoy hablando es espíritu, que el Espíritu de Dios que mora le da testimonio y por dentro dice amén, eso es así. O lo rechaza si hay algo extraño.
Dice aquí, yo estaba en el día del Señor. Ya yo expliqué eso. Pues algunos dicen que es el domingo, es el día del Señor, lo que se llama, cuando el Señor va a revelarse y va a traer su juicio. Y aquí viene, hermano, aquí vienen las características. Oí detrás de mí una gran voz que decía, versículo 11, él oye esta voz, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Eso lo oye detrás. Y le dice el Señor, le dice, escribe, aquí está la orden, escribe en un libro lo que ves, vas a escribir, eres mi testigo, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Mire, y se le dice cuáles. Ahora, mire por qué, la pregunta es por qué 7 y por qué esas iglesias. Claro está, no había solamente 7. Seguramente había 100 o más. Había muchas iglesias. Recuerda que ya el evangelio había transcurrido ya, válgame, 50 años. Juan había predicado. Pablo había muerto. Pablo fundó la iglesia de Éfeso. O sea, había el evangelio, había corrido por todas partes. Y yo la razón, uno dice, ¿por qué 7? Eso tiene que tener un significado, porque Dios es perfecto en lo que dice y cómo lo dice. En lo que hace y cómo lo hace. 7 es el número de plenitud. Habían 7 iglesias. Las otras iglesias que habían, porque toda iglesia tiene sus altas y sus bajas. Tiene características buenas y malas. Toda iglesia, hermano. Toda iglesia. Cuando uno cae, ay, mi iglesia. Ay, pero mi iglesia. Ay, pero de veras, deja que yo vaya a ver, pues yo te voy a decir como es tu iglesia. ¿Tú crees que algo de carne y sangre, donde el hombre es imperfecto, tú lo vas a estar perfecto? Ubícate, hija, ubícate. Tú estás errado. Entonces, cada uno de ellos, mucha gente dice cosas buenísimas de nosotros, ¿verdad? Vienen, ay, quédate un tiempo, tú vas a ver la falla. Tú vas a ver cuando pasa la mano. ¡Auch! No sabía. Es cierto, hermano. Porque somos carne y sangre, somos pecadores redimidos. ¿Quién podía pensar que Pedro iba a llegar al Señor? ¿Quién podía pensar que Pedro le cortó la oreja al hombre? ¿Quién podía pensar que Bernabé y Pablo se iban a separar? ¿Me están entendiendo? Imperfecciones humanas. Entonces, viene y le dice las 7 iglesias, porque esas 7 iglesias son las características de todas las iglesias a través de todos los tiempos. Yo quiero que usted capte esto, porque es importante. En otras palabras, usted toma las 7 iglesias y usted, como un rayo X, la pone a nosotros. El Señor viene y coge el rayo X, ¡pam! Todos nosotros. Y dice, en esto está bien, pero en esto y esto y esto. Arrepiéntete, ponte a cuenta. La iglesia que está a la otra esquina, que está aquí en Cambridge, eso yo sé lo mismo. La que está aquí, Glad Tidings, en Girón. La que está por acá, la que está por acá, la que está aquí. Bueno, de esa, yo no sé lo que el Señor decía, porque parte de los G12, uno que está por ahí en un colegio. ¿Qué diría el Señor a una iglesia así? O sea, el Señor tiene, Él es su iglesia, hermano, no es de nosotros. Él conoce todo lo que hay. Entonces dice aquí, a las 7 iglesias, la que está en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Él le menciona esas 7, porque Juan habían más. ¿Y qué es lo que el Señor ve? Esta iglesia de Éfeso tiene la característica de muchas iglesias que a través de todos los siglos le va a faltar el primer amor, y por ende voy a tomar esta iglesia, esta carta, para que todas las demás iglesias escuchen. Ponte a cuenta conmigo, porque tú has dejado tu primer amor. ¿Está entendiendo? Entonces, y la otra que tenía falsa doctrina de los nicolaitas, eso lo vamos a estudiar. La próxima semana, Dios mediante, voy a estudiar quizá la primera o la segunda, para que usted vea. Pero por ahora quiero llegar a esto último. Dice aquí que le dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Él está así, él oye esa voz. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin,
escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodicea, etc. Entonces él, es natural que tú oyes una voz, tú entonces te torna a ver quién es que está hablando. Él da la vuelta. ¿Y qué acontece? Dice, me volví para ver, versículo 2, la voz que hablaba conmigo. Y cuando vuelto, él no ve a nadie por el momento, sino que él ve a 7 candeleros de oro. Cuando uno lee la Biblia, hermano, yo siempre le he enseñado a ustedes la ley de la primera mención para entender las cosas. Usted recuerda la ley. ¿Dónde usted ve por primera vez en la Biblia un candelero? No es en el libro de Éxodo. No es cuando Dios le dice a Moisés, lo lleva al monte y allá le revela en el capítulo 25, harán un santuario para mí, y comienza a revelarle desde el lugar santísimo donde estaba el arca y el propiciatorio, 2 piezas, luego a una cortina, luego en el segundo compartimiento había 3 piezas. ¿Qué había? Un candelabro en esta parte, una mesa de los panes de la proposición, y aquí había el altar de incienso. ¿Por qué no está a la inversa? No, porque el candelabro significa luz. El candelabro arrojaba luz sobre la mesa y sobre el altar de incienso. Jesucristo, en los días de su carne, ¿qué dijo él? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando él se fue, ¿qué dijo? Vosotros sois. ¿Recuerdan? Él se fue, ya yo iluminé, yo alumbré. Ahora, vosotros sois la luz del mundo. En otras palabras, ¿cuál es la diferencia entre el sol y la luna? Los dos alumbran, ¿no? La luna no tiene luz propia, sino que la luna es reflejo del sol. El sol es que la luz. Lo podemos ver. El Señor es el sol, el que tiene la luz, el que alumbra. Nosotros somos como la luna, su luz, la luz que tenemos. El entendimiento de la palabra que Dios te ha dado es que Dios te ha iluminado la mente y el corazón. No es que nosotros, es que usted lee mucho, que estudia. No. Uno puede leer, porque ahí en Limen yo estudié el libro de Job por un ateo. Él no tiene la luz que tiene un hijo de Dios. Yo que estaba en la clase y usted que estudiaste ahí. Porque tenemos el Espíritu de Dios. Recuerda, la obra del Espíritu Santo ha obrado en nosotros. Y el requisito para entender las cosas del Espíritu es que, número 1, nacer de nuevo. El que no nace de nuevo, ¿qué no puede hacer? Ni ver ni entrar. Usted puede ver, Dios le abre ventana, le abre, para primera vez que yo veo. Usted puede leer algo en la Biblia por 20 años y de repente viene el momento, el Espíritu Santo le rasga el velo del entendimiento y usted se impacta. Pero eso estaba ahí. ¿Pero por qué yo no lo veía? Porque no había llegado el tiempo. El tiempo del Señor te abre el entendimiento. Tú no estás preparado para recibir esto, ¿te recuerdas? Es que le dijo el Señor Jesucristo. Hay muchas cosas que yo tengo que decir a ustedes, pero ustedes todavía no lo pueden llevar. ¿Qué le dijo? Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de Dios, Él os guiará a toda verdad. Por eso es indispensable del Espíritu Santo en nuestras vidas, la persona del Espíritu Santo. ¿Me entiende, hermano? Es decir que nosotros siempre mencionamos a Jesús, Jesús, Jesús. Sí, porque es así. Pero es un Dios trino. Jesús es Dios, el Espíritu Santo. Y el Padre es Dios, 3 en 1. Dice aquí. Dice entonces. Ahora comienza. Número 1. 7 candelabros. Plenitud. Oro significa divinidad, cubierto de oro. Ve los 7 candelabros y luego ve a uno semejante al Hijo del Hombre que estaba en medio de los 7 candelabros. Descripción número 1, semejante al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, esa expresión aparece en el libro de Daniel. El Hijo del Hombre, en el Nuevo Testamento,
aparece esa expresión, el Hijo del Hombre. Segundo, descripción. Ese Hijo de Hombre tenía una vestidura. ¿De qué clase de vestidura? Bueno, antes de él crucificarlo, ¿qué pasó con su vestidura? Esa vestidura, una túnica seguramente muy simple, una túnica de una sola, de una sola costura, porque los romanos que estaban echando suerte no querían romperla, igual es dividirla, para que se cumpla la escritura. A él lo despojaron de su vestidura, hermano. Él murió, Cristo murió desnudo. Porque eso es lo que el pecado, recuerda, Adán, recuerda, conecta los puntos, Adán. Ah, que yo estaba desnudo, claro que estaba desnudo, pero si no hay nadie, en el huerto, ¿por qué tú tienes miedo? Solamente está tu esposa y no hay nadie más. ¿Cuál es el problema? El pecado, desnudez. ¿Me está entendiendo? Cristo llevó nuestra desnudez en el Gólgota. Él llevó nuestros pecados en el Gólgota para que vivamos para Él. Dice aquí, tenía una vestidura. ¿Cómo era la vestidura? Que llegaba hasta los pies. ¿Quiénes usaban vestidura hasta los pies en el Antiguo Testamento? No son los reyes y los sacerdotes que lo hacían, ¿verdad? Los reyes usaban esa vestidura y los sacerdotes. Segundo, le llegaba hasta los pies. Tercero, también tenía ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Quiénes usan eso? Los cintos de oro. Los jueces, los reyes y los sacerdotes. Ok. Cuarto, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana. Blanco como la blanca lana. Significa en Daniel capítulo 7, Cristo es llamado el anciano de día. ¿Lo han leído? Anciano de día. Anciano. Que significa eternidad. Lo blanco significa ¿qué? Pureza, santidad, sabiduría. Como nieve. Número 5. Sus ojos como llama de fuego. Yo no sé cómo. Cuando él comenzó a ver esto, hermano. Bueno, usted lo va a ver, él se va a caer. Pacatán. Cae como muerto. ¿Por qué es? El punto es lo siguiente. Yo no creo que cuando nosotros. Esta es una fotografía de un Cristo que está indignado. ¿Sí? De un Cristo que está mirando la condición de su iglesia, de su pueblo, como lo está mirando en el día de hoy, en estos momentos. Y él está indignado. A él lo pintan, los cuadros que pintan, que todos son mentiras, porque es imposible, no había cámara, no había manera de ver cómo era él. Entonces, ¿usted cree que usted va a ver al Señor? Yo no quiero ver un Señor que me esté mirando a mí con unos ojos llenos con fuego. Yo no quiero verlo a él que de su boca sale como una espada. Me espanto, yo no quiero ver algo así. Yo quiero ver los ojos llenos de ternura. Pero ¿qué pasa? Que el Cristo de los evangelios, que era el Cordero manso y humilde, ya no lo es. Él es Rey. Él es Señor. Él es el Todopoderoso. El que juzgará a los vivos y a los muertos. El Rey del universo. El que tiene la llave de la muerte y del infierno. Él es el Todopoderoso, quien nosotros hemos de ver. Entonces, lo que está pasando aquí es que Él se está revelando de esa manera, porque eso Él se lo va a aplicar a cada iglesia. Usted lo va a ver. Usted ve cuando dice, por ejemplo, el que tiene los ojos como llama de fuego, dice esto. Y si tiene los ojos llama de fuego, ¿qué está pasando que dice iglesia? Yo soy que escudriño todo. Yo estoy viendo todo lo que está pasando. ¿Me está entendiendo, hermano? Por eso yo quiero que usted vaya entendiendo, porque cuando lleguemos a los mensajes usted va a entender más. Entonces luego dice, sus pies semejantes al bronce bruñido. Bronce. ¿Qué hace el bronce? Es pesado. Le cae un pedazo de bronce y usted lo aplasta. Bronce bruñido. Refulgante como un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Mire, que estruendo de muchas aguas como el monte Sinaí. ¿Usted recuerda? ¿Cómo se iba y dice que el monte temblaba cuando él hablaba? ¿Qué era lo que estaba dando en el monte? La ley, los 10 mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios. Y el pueblo se acercó primeramente.
Y el pueblo estaba temblando y el monte Sinaí estaba botando humo que parece que se iba a explotar. No, vete, Moisés, vete. No. Si alguien va a morir, tú eres el conejito de indios, pero nosotros nos quedamos aquí. Habla con él y tú nos cuentas a nosotros. Con Dios no se juega, dice aquí. Ahora viene. Número 8. Tenía en su diestra 7 estrellas. Note, en su mano derecha, él mira las vestiduras largas, los ojos de fuego, el pelo blanco, y luego mira en la mano y él mira a 7 estrellas, y luego hace su rostro hacia su mirada hacia su cara, y él nota que de la boca sale una espada aguda de 2 filos. ¿Qué está pasando? Bueno, usted lo toma y dice, sí, la palabra. Sí. Pero si va a hablar con una iglesia y tiene la espada de 2 filos, ¿qué usted cree que está pasando? Es para cortar porque está indignado. Usted lo va a ver. Está indignado y por eso dice espada de 2 filos. Número 10. Y su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando termina de verla, esas 10 descripciones, el hermano se desploma, se cae como se cayó. ¿Quién podrá? ¿Y usted cree que usted permanece de pie? Si eso era Juan, que es un hombre tan espiritual, es un hombre que había estado con el Señor y que es como dice Pablo, hermano, la iglesia a veces cree, todavía está predicando un Cristo clenque así. Este es el Cristo, hermano, que nosotros vamos a enfrentarnos el día del juicio. Resucitado. No es el mismo que el que resucitó entre los muertos. Cuando él apareció, usted no lo vio con una espada aguda, usted no lo vio con los ojos llenos de fuego. Es que aquí está en su estado de glorificación. Pero el entendimiento de las cosas espirituales me hace a mí entender que Cristo no se le va a aparecer a usted con ojos de fuego. Usted es su hijo, usted es su hija. ¿Me está entendiendo, hermano? El punto. Él no se va a aparecer a usted con una espada como amenazante, porque esas iglesias estaban en esos problemas y él quería. Y dicho sea de paso que esos son actos de misericordia del Señor, porque el Señor ama a su iglesia. Recuerda que dijo, los amó. ¿Qué hace el Señor? Él quiere disciplinar a su iglesia porque la ama, hermano. Esto es acto de amor del Señor. Y concluyendo esto, dice aquí, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. ¡Qué misericordia! Él podía decir, Juan, levántate. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace él? Puso su diestra sobre mí. ¡Qué amor, hermano! ¡Qué ternura! Puso su diestra sobre mí. No temas. Esto no es para ti. Yo no te voy a tratar a ti con un ojo de fuego, con una espada aguda. ¿Me estás entendiendo? Tú estás ahí por causa mía, tú eres un hijo obediente. No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo. Y estuve muerto, mas sé aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Le dice otra vez, escribe las cosas que has visto. Así se divide el libro, hermano. Mire cómo usted puede entender el libro. Las cosas que has visto. Capítulo 1 y 2. Las que son, y luego de 4 en adelante, las que han de ser después de esta. Pasado, presente y futuro. ¿Usted ve? Ahí se divide el libro. Y así lo vamos a seguir. Y aquí viene el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra. Y de los 7 candelos de oro. Aquí no hay que especular. Aquí hay que buscar. No, aquí el Señor mismo dice lo que es. No hay que buscar más nada. La Biblia es su propio intérprete. Dice, ok, mira, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Te voy a explicar lo que es. Y de los 7 candeleros de oro. Mira, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Claro, las 7 candelabros son 7 iglesias. Y él está en medio, porque usted ve que está ahí, dice que estaba en medio de los 7 candelabros, indicando que él está inspeccionando, él está mirando. Ajá, la iglesia ¿cómo está la iglesia de la Odisea?
Oh, la iglesia Cuerpo de Cristo en el Bronx. ¿Cómo está la iglesia? Cada persona. Él está chequeando. Nuestra manera, cada uno de nosotros, comenzando conmigo, está chequeando a todo el mundo. Aquí. Y mire, y él menciona a esta persona por nombre. Antipa, mi testigo fiel. Él está pendiente de cada persona, hermano. De cada persona, de nosotros. Él cuida de nosotros. Y dice, y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Que el Señor sea glorificado. Estudie el capítulo 2 y 3. Stay tuned. Y vamos entonces a elaborar la próxima semana, si el Señor nos concede, ver. Y usted va a ver cómo Él ahora toma. Si usted no tuvo el domingo pasado, el mensaje del domingo está en YouTube. Usted puede verlo, está ahí. Si usted no estuvo presente, puede aprovecharlo. Padre, quiero darte las gracias por tu infinita misericordia. Gracias por permitirnos reunirnos. Padre, cuánta majestuosidad, cuánta belleza, cuánta grandeza, cuánta omnipotencia. Padre, que no sea solamente leer un libro, estudiarlo, sino que, Padre, tú trate con nosotros, con tu palabra. Tu palabra penetre profundamente en nuestros corazones y que podamos aprender a amarte con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria. Amén.